A ver, su compañero Fabián preguntaba qué, qué era lo que tenía que introducir ahí del escalar. Multiplicado al vector b. Entonces lo que vamos a hacer es lo siguiente, este ejercicio. Hacemos uno más. La componente escalar, yo sé que piden vectorial, de a sobre b. Nada más que recuerden que nos vamos a basar en la componente escalar para calcular la componente vectorial, ya que la componente vectorial va a ser igual a la componente escalar de a sobre b por el vector b unitario. ¿Sale? Entonces lo que vamos a hacer, déjenme admitir a sus compañeros, es calcular en primera instancia la componente escalar. Esta componente escalar entonces es a punto b sobre módulo de b. Vamos a hacer esta operación para obtener la componente escalar de este ejercicio. Componente escalar de a sobre b va a ser igual a menos 4, 4 menos 2, punto b menos 4, 4 menos 2 sobre el módulo de b. Pues vamos a sacar de una vez el módulo. Sería la raíz cuadrada de 16 más 4. ¿Sale? Esto sería raíz cuadrada de 36. Y raíz de 36 es 6. Así que esto va a ser igual al producto punto. Menos 4 por menos 4. 16 más 4 por 4. 16 más menos 2 por menos 2. Más 4. Todo esto entre 6. Y esto va a ser igual a 16 más 16, 32 más 4, 36. Entre 6, 6. Si ustedes recuerdan, nosotros habíamos visto ya de manera general qué era lo que ocurría cuando hacíamos nosotros el producto punto entre un mismo vector. Aunque se llaman A y B, las componentes son las mismas. Entonces, en general, esto sería el módulo de A elevado al cuadrado. Ya sé que es A punto B, pero A y B son iguales. Entre módulo de A. Entonces, si lo hacemos de manera general, pues me queda módulo de A al cuadrado entre módulo de A, pues módulo de A. Y el módulo de A era 6. Así que el resultado tendría que ser el módulo de 6. Bueno, eso es nada más una explicación en general de lo que ya habíamos visto y de qué ocurre en este ejercicio, ¿sale? Entonces la componente escalar de A sobre B es 6. Por lo tanto, la componente vectorial de A sobre B va a ser igual a la componente escalar, que es 6, por el vector B unitario. Y B unitario sería entonces menos 4, 4, menos 2, entre su módulo, entre 6. ¿Sale? Y entonces esto va a ser igual a lo siguiente. Yo la componente escalar que tengo en la parte de afuera, que es el 6, lo voy a dividir entre el módulo que tengo afuera, que es 6. Y en este caso, el escalar va a ser 1 multiplicando al vector b, que es menos 4, 4, menos 2. Entonces, la respuesta que tienen que introducir aquí es el 1, ¿sale? Vamos a ver el otro de fracción. ¿Dónde estás? Estás abajo. Lo mismo, hacemos la componente escalar. Y esto va a ser igual, ya no voy a escribir la fórmula. Menos 2, 1, 0, producto punto con 1, 0,
raíz de 3 dividido entre el módulo de b, que sería 1 al cuadrado más raíz de 3 al cuadrado, 1 más 3, 4, raíz de 4, 2. Esto va a ser igual primera componente por primera componente, menos 1, más segundo por segundo, 0, más tercera por tercera, 0. ¿Sale? En el producto punto me refiero. Y todo esto dividido entre el módulo, menos un medio. Así que la componente vectorial de A sobre B va a ser igual a la componente escalar por el vector B unitario. Sería 1, 0, raíz de 3 entre su módulo, 2. Así que si nosotros juntamos los escalares, la componente vectorial de A sobre B va a ser igual a menos un medio por un medio. O bien multiplicamos denominador por denominador, que me da 4. Por el menos 1 de afuera me da menos un cuarto. Por 1, 0, raíz de 3. Entonces se tienen que meter estos valores. El valor de menos un cuarto. Menos 1 en el numerador, 4 en el denominador. ¿Dudas, Fabián? Al contrario, gracias a ti por preguntar. ¿Los demás alguna duda de cómo se mete este ejercicio? No, maestro. No, maestro, ninguna. ¿Sale? Vamos a comenzar entonces capítulo nuevo. Nosotros ya terminamos de ver álgebra vectorial y lo que vamos a hacer es estudiar recta y plano en el espacio de 3 dimensiones para poder entonces culminar con nuestro temario. ¿Sale? Vamos a mostrarles. Disculpe, maestro. Creo que mi compañero Rodolfo tiene una duda. Gracias, ya lo estoy leyendo. Es que entre estar admitiendo compañeros, preparar el material y el chat, perdone. ¿Dónde salió el 2 para la división? ¿Este 2? ¿O cuál 2? Sí, la componente escalar de un vector sobre de otro es a punto B sobre módulo de B. Es decir, el producto punto entre vectores sobre el módulo del vector sobre el que proyecta. Si nos vamos al segundo ejercicio, sería menos 1, 2, 0, producto punto 1, 0 raíz de 3 sobre el módulo de B, que sería 1 al cuadrado, 1, lo voy a escribir. 1 al cuadrado es 1. Raíz de 3, bueno, 0 al cuadrado es 0 y raíz de 3 al cuadrado es 3, todo esto dentro de raíz. 1 más 3 es 4, raíz de 4 es 2. Entonces, el módulo de B son estas dos unidades que tenemos nosotros aquí. Por eso la componente escalar es menos un medio. No sé si haya quedado claro. Bueno, les muestro los resultados que nosotros introdujimos aquí. Aquí está, componente vectorial 1, que fue el primer ejercicio, el de acá arriba. Es 1 el valor que tenemos que meter en la caja. Y el segundo, me equivoqué, lo puse aquí en la componente escalar cuando tenía que haberlo metido aquí abajo, que es el ejercicio que estamos haciendo. Pero si ponemos nosotros el cursor sobre las cajas, nos da un tooltip, una ayuda. Y aquí está, es menos 1 sobre 4, que es el valor que introdujimos aquí arriba, menos un cuarto. ¿Sale? Recuerden, lo primero que tienen que hacer es la componente escalar. Después es la componente escalar por el vector unitario de B. Sin embargo, el denominador siempre del vector unitario de B lo multiplican por el escalar
Y ese escalar es el que van a poner ustedes aquí. En el primer caso, como teníamos nosotros, ¿dónde estás? Aquí. El escalar 6 y el módulo 6, pues entonces se van a cancelar y me da la unidad. Y es 1 por el vector b. Entonces por eso metimos 1. Aquí si da una fracción, metemos la fracción tal cual. ¿Sale? No sé si ha quedado claro ya también, Rodolfo. Correcto. ¿Alguna otra duda de esto? Mi parte no, maestro. Gracias, Santiago. ¿Alguien que sí tenga alguna duda? Si no, ya para comenzar con el último capítulo. No tengo ninguna. ¿No tengo duda o yo tengo duda? ¿Qué dijiste, José? No te escuché. No tengo ninguna duda. Ah, sale, muchas gracias. Se hizo viejo el semestre, jóvenes. Chicas y chicos, se acabó esto. Así que bueno, deben estar poniendo ustedes mucha atención sobre la carga de trabajo que tienen ustedes para que puedan ustedes sacar el semestre de la mejor manera posible sin que dejen ninguna materia o sin que se atrasen en ninguna materia, porque nos hace falta nuestro calendario. Únicamente la clase de hoy, la clase de mañana, 25, y después, próxima semana, 30, 1 y 2. Nos hacen falta 4 clases completas más la de hoy. Y después 7 y 8, 6 clases. ¿Sale? Porque el día 9 estaremos haciendo el examen. Entonces, pues se acabó. Nos quedan esta semana más una completa y la última 2 clases y el examen. ¿Cuándo es la fecha límite para entregar las evidencias? Pues ya lo voy a poner yo creo toda la última semana. Ahora, si se puede antes, antes. Pero depende mucho de la carga que tengan ustedes. Ahora, no me gustaría que me empezaran a bombardear con un montón de dudas y comentarios de que apenas están haciendo la plataforma el último día, porque entonces me voy a llevar prácticamente las 2 semanas de finales contestando las dudas o las correcciones, pero pues depende yo de ustedes, de los tiempos que ustedes tengan ahorita para la entrega de las evidencias. Nos ponemos al final de acuerdo, ¿sale? Damos unos 5 minutos al final para ponernos de acuerdo y que ustedes me puedan decir ya pensándolo en la clase, en este tiempo de clase, que me digan ustedes cuándo pueden entregar las cosas. Y abro yo el Classroom y ya nos ponemos de acuerdo. Bueno, recta y plano en el espacio, ¿sale? Ustedes han visto ya la recta en el plano, pero no en el espacio. Y el plano, creo yo que nunca lo han visto. Así que bueno, será la primera vez que se encontrarán con este elemento geométrico en el espacio de 3 dimensiones y vamos a tomar como referencia lo que vimos en álgebra vectorial para resolver estos 2 elementos geométricos en el espacio de 3 dimensiones basándonos con lo que nosotros vimos en el capítulo anterior de álgebra vectorial. Van a aplicar ustedes álgebra vectorial, que era lo que yo les estaba diciendo ahorita, para obtener las diferentes ecuaciones de la recta y del plano y para determinar las relaciones entre ellos, es decir, entre recta y plano, y con los puntos en el espacio de 3 dimensiones. Ya estamos aquí teniendo 3 elementos geométricos de referencia, punto, recta y plano, los cuales pues los vamos a referenciar o a relacionar entre ellos, ¿verdad? Para sacar distintas cosas entre ellos. Ahorita vamos a ver qué cosas. Primero, debemos ver cuál es la ecuación vectorial paramétricas de la recta. Después, cartesianas en forma simétrica y en forma general de la recta también. Distancia de un punto a una recta. Ya es, este se me fue arriba, perdón, es el 7,2, tendría que ir con un enter. El 7,2 es condición de perpendicularidad, paralelismo entre rectas y ángulo entre dos rectas. Distancia entre dos rectas, intersección entre dos rectas. ¿Sale? A ver, aguántenme tantito. La parte de recta y plano. Ok.
Perdón. Gracias, Santiago. Ecuación vectorial, observen el 7.1 y ecuaciones paramétricas de la recta y distancia de un punto a una recta, el 7.1. ¿Sale? Ya no se ven ecuaciones cartesianas en forma simétrica y en forma general. Por eso lo puse yo en gris, porque ya no lo está marcando el temario actual. Sin embargo, vale la pena que se vean, porque en muchos ejercicios, pues así se presenta la ecuación de la línea recta. Además de que pues es correcto que ustedes vean cómo escribe en forma cartesiana una línea recta en el espacio de 3 dimensiones y no nos tardamos mucho viéndolo, no sé por qué lo quitaron. Pero bueno. Después viene perpendicularidad, paralelismo entre rectas y ángulo entre dos rectas y distancia e intersección. Este sí se ve, no sé por qué lo puse en gris. Pensé que este ya no se veía, sí se sigue viendo. Así que lo único que quitaron fueron ecuaciones cartesianas en forma simétrica y en forma general de la línea recta. Cuando veamos ecuaciones en forma general, lo vamos a ver, pero hasta que veamos plano, porque son dos planos que se intersectan. En realidad, la ecuación en forma general de una línea recta. Lo voy a explicar, pero no lo voy a ver a profundidad hasta que no veamos plano. Después, ecuación vectorial y paramétricas y cartesianas del plano. Si se dan cuenta, nada más 7.1 y 7.2 son respecto de recta. Ya después viene plano. Cómo escribir de manera vectorial y paramétrica el plano. Después, distancia un punto un plano y ángulo entre dos planos. ¿Qué es lo que se requiere para saber si dos planos son perpendiculares o paralelos? Distancia entre dos planos, intersección entre dos planos. Y hasta aquí es plano. Después viene relación ya entre recta y plano, ángulo entre una recta y un plano, paralelismo y perpendicularidad entre recta y plano, intersección de una recta con un plano y distancia de una recta con un plano. Si se dan cuenta, son las relaciones entre punto recto y plano, como lo decía el objetivo. Bueno, pues vamos a comenzar. Ecuación vectorial de una línea recta. Se requiere de un punto que pase por la línea recta, como se muestra aquí en la imagen, y además de ello un vector director, que es el vector U, que también se muestra aquí en la imagen. Ahora, el vector U tiene que ser diferente del vector 0. Una recta es el conjunto de puntos P de coordenadas X, Y, Z, tales que el vector de posición P, es decir, el vector de posición que hace el barrido sobre todos los puntos de la recta, que es el que se muestra aquí en la extrema derecha que estoy mostrando con el cursor, se puede expresar como la suma del vector de posición P0. Tenemos el vector de posición ya que va del origen hasta el punto P0 que pasa por la recta, más un vector paralelo al vector U. ¿Sale? Así que si sumamos al vector de posición de P0 más un vector paralelo al vector U, podemos dibujar todos los puntos de una línea recta. Aquí lo lógico sería pensar, ¿y quién es P0? Cualquier punto que pertenezca a la recta. Así que esto nos da una infinidad de ecuaciones escritas en forma vectorial y paramétrica distintas. No es única la ecuación vectorial y las paramétricas de una línea recta. Depende de qué punto tome. Aquí pude haber tomado este punto P0. Puedo tomar este otro. Puedo tomar este otro acá. Puedo tomar uno que ni siquiera aparezca en este gráfico. Eso me da, les digo, una infinidad de ecuaciones, ya sea vectorial y o paramétricas de la línea recta. Ok. De la imagen entonces se observa que P menos P0 es el vector paralelo al vector U. Es decir, el vector P menos P0 lo vamos a igualar nosotros con un escalar por el vector director de la línea recta. Al vector U se le conoce como vector director, ¿sale? Y despejando, nosotros sabemos que si P menos P0, bueno, esta de aquí que ya está igualada, que si P menos P0 es igual a T por U, yo puedo pasar menos P0 sumando hacia el lado de la derecha y entonces me queda P0 más T por U, que es lo que tenemos aquí como ecuación vectorial de la línea recta. Voy a tomar esta imagen como referencia. Y vamos a ir construyendo las distintas ecuaciones de la línea recta y vamos a ir dando un ejemplo también para que esto no quede en el aire. ¿Vale?
Ecuación vectorial. Sabemos que es el vector de posición P, que va a ser el barrido sobre todos los puntos de la línea recta y que es igual al vector de posición del punto más un escalar por un vector director. ¿Sale? Entonces, este es el vector estoy escribiendo en portugués, de posición. La recta se llama L, ¿sale? De la línea recta, para no estar escribiendo de más, de L. Esto es un vector de posición de un punto de la recta. T es un escalar. Y además de ello, siempre va a pertenecer a los reales, para que haga el barrido sobre todos los elementos de la recta. Esto nos da la idea ya de que la línea recta es un elemento geométrico infinito. Por simplicidad, nosotros lo que hacemos es dibujar únicamente un segmento de recta, es decir, un pedacito de este elemento geométrico que es infinito. Aquí en realidad esto tendría que estar dibujado de esta manera. Va hacia menos infinito y hacia más infinito en la dirección que esté la recta. Así que solo estamos dibujando un segmento de recta acotado entre dos puntos. Todo lo demás sabemos que se va hacia más menos infinito. Bueno, además de ello, U se conoce como vector director de la recta. ¿Sale? Se llama vector director porque la dirección de este vector implica la dirección de la línea recta. ¿Sale? La línea recta tiene la misma dirección que ese vector. ¿Dudas hasta aquí? Hasta aquí no, maestro. Sale, Por el gracias. momento no, profe. Creo que no. Gracias. Entonces les voy a poner lo siguiente. Respecto a la misma ecuación vectorial, si el vector de posición del punto es igual a un vector de coordenadas x0, y0, z0, cuando le ponemos subíndices en cero, lo que indica es que son valores de x y z conocidos o dados de manera numérica. ¿Sale? Entonces son tres números cualesquiera. Y además de ello, el vector u tiene componentes a, b y c. Creo que es lo que les puse en las notas. A ver, nada más. Sí, ahí está. Nada más para que no exista discrepancia de lo que ustedes van a ver en las notas. Aquí es la explicación. Entonces yo ya puedo escribir el desarrollo de la ecuación vectorial. Yo puedo escribir que la ecuación vectorial de la línea recta va a ser igual a x0, y0, z0, que es p0. Estoy escribiendo esto primero. Más t por u. Vamos a escribir más el escalar t, o como le quieran llamar al escalar, ¿sale? Por default lo ponemos en t, pero puede ser llamado alfa, beta, a la letra que quieran ustedes, ¿sale? Bueno, por el vector u de componentes a, b y c. Así que yo puedo aplicar la suma de dos vectores y la multiplicación de un escalar por las tres componentes del vector. Esas operaciones ya las vimos. Así que esto va a ser igual primera componente del vector x0 más t por a. Estoy haciendo la suma y la multiplicación del escalar por la primera componente del vector, coma. Segunda componente y0 más t por b, ¿sale? Estoy sumando componente a componente, pero esta va multiplicada por la t, y0 más t por b. Y finalmente z0 más t por c. Es otra forma de escribir también a la ecuación vectorial como un solo vector. ¿De acuerdo? Esta también, al igual que la de arriba, que estamos poniendo aquí como referencia, es la ecuación vectorial
de nuestra línea recta. Ahora, si yo quiero escribir las ecuaciones paramétricas, pues basta entonces con que separe yo las componentes de x, y, z para mi línea recta L, que yo separe entonces cuánto vale x, cuánto vale y y cuánto vale z. Así de sencillo. Primera componente del vector, x0 más t por a. Segunda componente, y0 más t por b. Y tercera, z0 más t por c. Y especificando que t pertenece a los reales, que es un escalar que hace un barrido completo de menos infinito más infinito sobre la línea recta. ¿Sale? Ahora, si de estas ecuaciones paramétricas o bien de la vectorial, yo decido despejar al parámetro t, yo voy a obtener las ecuaciones cartesianas. ¿Sale? Porque ya no va a haber parámetro, todo va a estar en función de x, y, z. Ecuaciones cartesianas. Y las primeras que vamos a obtener son en su forma simétrica. ¿Sale? Ecuaciones cartesianas simétricas. Está más largo el nombre que lo que vamos a hacer. Despejo de la primera ecuación a t. Me queda x menos x0. x0 está sumando, pasa restando. ¿Sale? Entonces ya del lado izquierdo tengo x menos x0. Me queda igualado a t por a. Pero si lo que quiero despejar es t, a está multiplicando, va a pasar dividiendo sobre a. Eso va a ser igual a t. De la segunda ecuación voy a hacer lo mismo. Y me va a quedar y menos y0 sobre b igual al parámetro t. Y de la tercera me va a quedar z menos z0 sobre c igual al parámetro t. Ahora, como las tres ecuaciones están igualadas al parámetro, yo puedo igualarlas entre sí, ya que todas son iguales a t, por lo tanto son iguales entre sí. Y puedo escribir que x menos x0 sobre a igual a y menos y0 sobre b igual a z menos z0 sobre c. Y estas son las ecuaciones cartesianas en forma simétrica de la línea recta. Observen ustedes que está únicamente x, y, z escrito, no aparece el parámetro t. Ahora, ¿qué es lo que pasaría si esto lo llevamos a dos dimensiones? Si no escribo z. Si no escribo z, tendría x menos x0 sobre a igual a y menos y0 sobre b. ¿Sale? Ahora, si yo despejo, tendría x menos x0 igual a sobre b por y menos y0. Y si despejo de aquí a sobre b, tendría x menos x0, y menos y0 es igual a sobre b. A sobre b es la pendiente, ¿verdad? Y esta ya es una forma de escribir a la línea recta como nosotros estábamos acostumbrados. O bien, también puedo escribir que el valor de y, que es lo que yo quiero despejar, vamos a despejarlo de la primera ecuación. Voy a escribir esta ecuación primero. Y menos y0 sobre b es igual a x menos x0 sobre a. Despejo entonces a y menos y0, que es igual a b sobre a, por x menos x0. ¿Sale? De aquí despejo a y. Siguiente renglón. Y va a ser igual a b sobre a por x menos x0 más y0. ¿Sale? Y bueno, esto en realidad es lo que ustedes tenían en el espacio de dos dimensiones. Pero, es más, ya vimos nosotros esta ecuación. Y menos y0 es igual a la pendiente
por x menos x0. Lo vimos cuando nosotros estuvimos estudiando las aplicaciones geométricas de la derivada, ¿cierto? Y nosotros tratamos de escribir ya sea la ecuación de la recta tangente o la ecuación de la recta normal en un punto dado. Voy a igualar esta ecuación con esta otra ecuación. Si se dan cuenta, de la ecuación cartesiana en forma simétrica, lo que está saliendo es exactamente el mismo concepto, y menos y0 igual a la pendiente por x menos x0. Es decir, si manejamos esto en dos dimensiones, lo que tenemos es la ecuación de la línea recta como ya lo habíamos visto con anterioridad. Sin embargo, esto está en tres dimensiones, por lo tanto, las ecuaciones cartesianas en forma simétrica que nosotros vamos a estar estudiando, por lo general tendrán tres componentes. ¿Sale? Entonces, aquí en lo enmarcado ya tenemos ecuaciones tanto vectorial, paramétricas y cartesiana en forma simétrica. Todo esto que está aquí, en realidad es la explicación de qué es lo que ocurre en el espacio de tres dimensiones, de dos dimensiones. ¿Sale? Lo voy a borrar ahorita nada más para no generarles más ruido. Y después, si gustan, lo vuelvo a explicar. Y de todas maneras, en las notas vienen casos específicos de las ecuaciones cartesianas en forma simétrica. Cuando tenemos una componente en cero, vamos a suponer que el vector director sea un vector paralelo a alguno de los ejes coordenados. Ahorita esto lo voy a volver a borrar. Imagínense que es paralelo al eje de las X. Si se dan cuenta, el vector de posición en general dice que es el vector de componentes A, B, C. Y esas componentes, si ustedes analizan, aparecen en el denominador de la ecuación cartesiana en forma simétrica. Pero yo no puedo poner x menos x0 sobre 1 igual a y menos y0 sobre 0. Esto no lo puedo poner porque esto tiende a infinito. Entonces existen distintas maneras de escribirlo cuando se tiene una o más componentes en cero. Cuando se tiene una sola componente diferente de 0 y dos componentes en 0, en este caso la componente que es diferente de 0, observen ustedes, es x. Y lo que se va a hacer entonces es que x va a ser igual a los reales. Y digo que a los reales porque t pertenece a los reales, entonces x lo igualo con el parámetro. Y y z van a ser igual a una constante cualquiera. Constante 1, bueno, lo voy a poner, sí, constante 1, así para no hacer los bolas, y constante 2. ¿Cuáles términos? Los que quieran, pero son constantes. Por ejemplo, 5 y 8, menos 3 y 4, los números que quieran ustedes, pero van a ser constantes. Y esto va a hacer que al ser constante no cambie, bueno, se van a cruzar las líneas, no cambien las componentes en y en z del vector porque siempre permanece constante este valor. Vamos a hacer ejercicios al respecto, así que no se preocupen. El segundo caso es cuando el vector es paralelo a un plano. En este caso, el vector u es paralelo a un vector contenido en un eje, por ejemplo, a i. ¿Qué es lo que pasa si ahora el vector tiene dos componentes? Por ejemplo, 2, 3, 0. Este vector u va a ser paralelo, lo voy a escribir hacia el otro lado. El vector u es paralelo a ¿quién? A X y a Y. Plano XY. ¿Sale? Si tengo una componente en cero, lo que se hace entonces es lo siguiente para escribir a las ecuaciones cartesianas en forma simétrica. Escribo yo x menos el valor de x0, que es 2. No. Vamos a suponer aquí que siguen siendo los valores de x0, y0 y z0, ¿sale? X menos x0 sobre el valor de 2 va a ser igual a y menos y0 sobre el valor de y en el vector u, que es 3. Pero no puedo igualar yo a z menos z0 sobre 0. No se puede escribir así. Entonces lo que vamos a hacer es escribir lo siguiente, punto y coma, con z igual a z0, el valor que tome el punto que pasa por la línea recta. Vamos a suponer que el vector de posición del punto sea menos 4
5 y menos 7. Me estoy inventando un punto cualquiera por el cual pasaría esta línea recta. Entonces yo escribiría mi recta como x menos x0, x menos menos 4, x más 4, dividido entre la componente en x del vector director sobre 2, igual a y menos y0, y menos 5 todo dividido sobre 3, y menos 5 todo dividido sobre 3, punto y coma, z igual al valor que toma z y que va a permanecer constante. En esta línea recta paralela al plano XY que ya habíamos puesto nosotros, siempre el valor de z va a ser constante. Si pasa por menos 7, que es lo que me dice la componente en z del punto, siempre valdrá 7. Así que z igual a menos 7, ¿sale? Así es como lo tenemos que escribir. Bueno, este es un ejemplo de cómo se tendría que escribir esta ecuación cartesiana en forma simétrica. Les decía, el valor constante que aparece en z será el valor constante que aparecerá acompañando a este par de valores de la ecuación escrita en forma cartesiana simétrica. ¿Sale? Ahora, si yo despejo de aquí, puedo escribir que y va a ser igual a 3 medios que multiplica a x más 4. ¿Sale? El 3 lo estoy pasando multiplicando hacia aquí. 3 medios de x más 4 más 5. Y puedo escribir entonces que y es igual a 3 medios de x. Después 3 medios por 4. Hago la multiplicación. Es 6 más 5, 11. Más 11. Si se dan cuenta, es la misma ecuación pendiente y ordenada que ya habían visto ustedes para la línea recta. Sin embargo, ahora decimos que la cota es menos 7. Es completita la ecuación como se tiene que escribir. La parte de y y x se escribe exactamente igual. Si la dejo en forma cartesiana simétrica es esta, pero si yo la despejo en su forma pendiente ordenada, vemos que es lo mismo que ya habíamos estudiado en el bachillerato. Nada más que ahora el valor de la cota es un valor numérico dado como constante. En este caso, en el ejercicio hipotético que le estoy poniendo vale menos 7. ¿Sale? ¿Dudas aquí? Sí, sí tengo algunas dudas, maestro. Ujú. ¿Por qué cuando tenemos el vector ¿cómo se llama? El vector director 1, 0, 0 se iguala y y z a una constante cualquiera? ¿No sería una constante que corresponda a las características de la recta que estamos analizando? Sí, por eso estoy poniendo que son dos constantes. Aquí no les había dado el ejercicio numérico. Vamos a suponer que en este primer ejemplo, lo voy a poner arriba, el vector de posición pasara por 2 del punto, pasara por 2, 4 y menos 1. Entonces, y sería 4 y z sería igual a menos 1. Y así escribirías tú a tu ecuación. La escribirías como la ecuación de la línea recta L, que sería x igual con t, y igual a 4 y z igual a menos 1. ¿Sale? De acuerdo, maestro. Tengo otra duda. Ujú, Cuando expresamos el vector director 1, 0, 0, se dice que ese vector es paralelo al vector unitario y, ¿cierto? ujú, sí, cierto. Pero cuando expresamos como en el segundo caso el 2, 3, 0, ahí ya no sería paralelo a un vector unitario, sino a un plano. Sí, ya lo habíamos visto cuando se tiene una componente en cero. Entonces, los dos elementos del vector me dicen que es paralelo, pero un plano. Ya se los había dado esto, De ¿cierto? acuerdo, maestro. Sí, cierto. Les había dado las combinaciones de x, y, x, z y z con un cero distinto en los vectores, ya sea en la componente de x, y o z para los planos que fueran, por ejemplo, si tengo yo este caso, 0 en z paralelo al xy, 0 en y paralelo al xz, 0 en x paralelo al yz. ¿Vale? De Más acuerdo, du- maestro. Gracias. ¿Más dudas? Vamos a hacer un ejercicio numérico, ¿sale? Que esto va a venir a simplificar mucho todo esto que está visto aquí de forma teórica. Me lancé con dos casos específicos cuando es paralelo a una recta y un plano, que es lo que viene
Aquí después de que se ve la ecuación cartesiana en forma simétrica, yo les pongo. Cuando una de las componentes es 0, ya sea 0BC, entonces se expresa de la siguiente manera. B y C, que son los denominadores de y y z, se escribe la ecuación cartesiana simétrica en términos de y y z y x es igual a una constante. Lo mismo cuando y es una constante, y igual a y0 y x y z se expresan de forma cartesiana simétrica. Cuando no se tiene cambio en z en el vector director, z es una constante y se expresa todo en términos de x y y, como lo tuvimos en el ejercicio que yo les puse en el pizarrón. Lo voy a hacer un poquito más grande por si no se ve. Ahora, cuando dos componentes son nulas, entonces tenemos que los vectores son paralelos a los ejes coordenados y se pone los valores constantes, que son los valores que muestran 0 o no muestran cambio en el vector director, se ponen como constantes y el resto se pone, es decir, el valor de z en este caso como z que pertenece a los reales o z igual a t y t pertenece a los reales. Después, si lo único que cambia es y, pues entonces y pertenece a los reales y x y z son constantes. Y si lo que cambia es x, pues entonces x pertenece a los reales y y z son constantes. Es lo que viene en las notas y que traté de explicar a través de un par de ejercicios estos dos casos. Cuando es paralelo a un eje coordenado y cuando es paralelo a un plano coordenado. ¿Sale? Que fue lo que ya expliqué con anterioridad. Ahora, lo único que nos haría falta es ecuaciones cartesianas en forma general. Pero estas dos ecuaciones son ecuaciones de un plano y todavía no vemos plano, así que lo voy a postergar para cuando veamos plano. Bueno, aquí les dejo un ejercicio yo, el cual no voy a hacer para que ustedes lo sigan. Se los dejo de tarea no para entregar, sino para que ustedes lo hagan. Yo voy a hacer exactamente lo mismo, ¿sale? Voy a dar 2 puntos cualesquiera de manera arbitraria y aleatoria en el espacio de 3 dimensiones y voy a sacar todo respecto a la recta. ¿Están de acuerdo que 2 puntos, si esos 2 puntos son distintos entre sí, por eso decimos que son 2 puntos, me van a definir sí o sí un segmento de recta o en general una línea recta? Y es lo que vamos a hacer. A ver, ¿no estará por ahí Carla Mojica Ceballos? Carla, ¿me puedes ayudar, por favor? Carla Mojica Ceballos. Tercera llamada, Carla Mojica Ceballos. Bueno, punto menos en el siguiente examen para Carla. A ver si así se espanta y habla. Porque no le voy a bajar el punto, pero no está poniendo atención. Andrea Natalie Chávez Nava. Andrea Natalie Chávez Nava. Profesor, creo que la Permíteme un compañera, instante, José. ¿Qué pasó? creo ¿Qué que me la decías? compañera, creo que la compañera Carla Mojica se le trabó el audio porque me mandó un mensaje diciéndome eso. ¿O se le acabó el audio? Pues si no es de pila o es Le solar trabó, o qué. Si aquí muestra que tiene el micrófono y cámara. Y no puede es que, escribir además, si se le acabó el audio, como dices tú, que no se acaba el audio, pero pues tiene teclado, ¿no? O también se le acabó el teclado. no, que se le trabó el audio. De todas maneras tiene teclado. Andrea Natalie Chávez Nava. También se le trabó el audio. Andrea Natalie Chávez Nava. Ayúdame, por favor, Andrea. Ya me está escribiendo tú por el chat. Lo que me vas a ayudar es lo siguiente. Escríbeme 3 números separados por coma para escribir yo al punto A, por favor. 5 para X, después para Y, 6 y 3 para Z. Gracias, Andrea. Alexis Juárez. Aquí soy profesor. Gracias, Alexis. Por favor, 3 números ahora para
el punto B. Alguno de ellos negativo para que no todos sean positivos si estén en Menos distintos 3. octantes. ¿Menos 3? Sí, coma menos 7 Ajá, y coma 2. perfecto. Gracias, Alexis. Y gracias, Andrea. Bueno, son 2 puntos cualesquiera en el espacio de 3 dimensiones, ¿vale? Me los dieron de manera arbitraria y aleatoria sus compañeros. ¿En qué octante está A? ¿En qué octante está B? A está en el primero. B está en el tercero. Perfecto. En el tercer octante. Si se dan cuenta, de primera a tercer octante vamos a trazar una línea recta. Bueno, eso es nada más para que sepan en qué parte están ubicados los puntos. No es necesario para hacer el análisis algebraico. Déjenme echar un trago de agua. Gracias. Lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a obtener a B, que es B menos A. Menos 3 menos 5, menos 8. Menos 7 menos 6, menos 13. 2 menos 3, menos 1. ¿Sale? O bien, alguien pudiera decir, ¿y por qué AB? Yo quiero BA, en cuyo defecto sería A menos B. 5 menos menos 3, 8. 6 menos menos 7, 13. 3 menos 2, 1. Y si se dan cuenta, tiene signos contrarios a AB. Habíamos visto que cuando lo hacíamos en sentido opuesto, iban a cambiar los signos de las componentes. Así que aquí ya tienen 2 distintas maneras de escribir a los vectores directores. Si yo, entre los 2 puntos de la línea recta, que está en cualquier parte de este espacio de 3 dimensiones, ya vimos que de primera a tercer octante o de tercero a primero, yo trazo entonces una línea que los una, pues yo podré entonces también tener el vector director. Recuerden que la línea recta es un elemento geométrico infinito. Como tal, dibujamos un segmento acotado entre los puntos A y B. Pero el vector director, la dirección de esta línea recta puede ser AB o bien puede ser BA. Sin problema alguno puede ser cualquiera de las dos. ¿Sale? Así que aquí ya empieza una discrepancia para escribir la ecuación vectorial. ¿Cuál quieren, AB o BA? AB. Sale, yo BA porque es positivo. Ni modo. Así que el vector director de la línea recta va a ser igual a el vector de posición de un punto de la línea recta. Tenemos A y tenemos B. ¿Cuál punto quieren? El B. El punto B quiere Hugo. B quiere Gaby. Bueno, menos 3, menos 7, 2, que sería el vector de posición de un punto, más un escalar cualquiera. Su compañero Santiago dijo que AB con menos 8, menos 13, menos 1. Ahí está la ecuación vectorial de la línea recta, así de sencilla. Vector de posición de un punto más un escalar por el vector director de la línea recta. Pero tienen distintas combinaciones. No voy a escribir las 4, voy a escribir nada más 2. Alguien pudo decir, yo quiero el punto A, y quiero el vector BA, que es positivo. ¿Sale? Vamos a ver qué es lo que está pasando con una u otra ecuación. ¿Qué es lo que pasa para esta primera ecuación? Esto ya no es parte de la línea recta, ¿eh? Es únicamente parte, lo voy a poner inclusive entre paréntesis. ¿Qué es lo que pasa si t es igual con 0? Pues que toda esta parte valdría 0 y estaría yo en el punto menos 3, menos 7, 2. Y si estoy en menos 3, menos 7, 2, estoy en B. Parto yo de B. Ahora, ¿qué pasa si t es igual a 1? Si t vale 1,
Sería 1 por menos 8, menos 13 y menos 1, pues me da menos 8, menos 13 y menos 1. Vamos a sumar estos dos vectores. Menos 3, menos 8. Queda como resultado. Menos 11. Menos 11, pero aguanten, va en dirección contraria. Estamos manejando el vector AB, que es negativo. Voy a cambiar este valor a menos 1. Ahora sí, listo. Si t es igual a menos 1, entonces todo lo vamos a multiplicar por menos 1 y vamos a cambiar los componentes de este segundo vector a 8, 13 y 1. ¿Sale? Entonces tendría aquí yo 8, 13 y 1. Y vamos a sumar estas dos componentes. Estas dos componentes en X. ¿Cuánto les da menos 3 más 8? 5. 5, Sale. Después menos 7 más 13. 6. 6, Ajá. Y finalmente 2 más 1. 3. 3, ¿Sale? ¿Y qué es entonces 5, 6, 3? Punto A. El punto A. Quiere decir que con estos valores entre 0 y menos 1 hicimos el barrido desde B hasta A. ¿Sale? Ahora, ¿qué es lo que pasa si T es igual con 0 para la segunda ecuación? Pues entonces toda esta componente valdría 0. Estaríamos en el punto A. Ahora, si T es igual a menos 1, aquí tendría menos 8, menos 13 y menos 1, sumados con 5, 6, 3. 5 menos 8, menos 3, 6 menos 13, menos 7, 3, menos 1, 2. Lo que tenemos es el punto B, si se dan cuenta ustedes. Entonces, aquí hicimos el barrido de A a B. En la primera ecuación hicimos el barrido de B hacia A. No importa, la línea geométrica es un ente geométrico infinito. No importa si hago el barrido de A a B o de B a A, el resultado va a ser exactamente el mismo. Va a escribir todos los puntos de la línea recta, porque estos son nada más un pequeño conjunto de valores entre 0 y menos 1, o puede ser entre 0 y 1 para escribir el segmento de recta. Si alguien hubiera hecho la combinación, a ver, de menos 3, menos 7, 2 con 8, 13 y 1, ¿sale? Con el valor de 0 obtenemos el punto B, pero con el valor de 1 obtenemos el punto A. Y t es igual a 0, entonces tenemos el punto B y aquí cambia el valor paramétrico a t igual con 1. Si t igual con 1, entonces nosotros tenemos el punto A. ¿Vale? Entonces no importa si el intervalo paramétrico es de 0 a menos 1 o de 0 a 1, son segmentos de recta los que nosotros estamos tratando de dibujar. Pero esto no ocurre así. Ya dijimos que t pertenece a los reales. Así que me va a dibujar toda la línea recta, todos los valores de los reales. Esto lo estamos dando nada más para saber en qué sentido se está dibujando la línea recta. Y lo primero que tenemos entonces son las ecuaciones vectoriales. Perdón, de la línea recta vamos a escribirles paramétricas. Ecuación vectorial. Ya vimos que son distintas ecuaciones. ¿Sale? Bueno, voy a terminar con las combinaciones. Dije que no lo iba a hacer, ya terminé haciéndolo. 5, 6, 3 más t por menos 8, menos 13 y menos 1. Bueno, ahora vamos con las ecuaciones paramétricas. Aquí sí, ya nada más voy a tomar un ejemplo. Lo que hay que hacer es descomponer esto en x, y, z para la línea recta L. De nuestra línea recta L, entonces, ¿cuánto va a valer x? ¿Cuánto va a valer y? ¿Y cuánto va a valer z? Pues primero elijan cuál de las cuatro quieren trabajar. Primera, segunda, tercera o cuarta. La tercera. A ver, tercera, ¿alguien más? ¿Apoyan la tercera o quieren alguna otra? La primera, dice Gaby. La yo también tercera, iría a la primera.
Sale. Vamos a hacer la primera y la tercera que dijeron. Dijeron primera y tercera. Así que la primera. Vamos a señalar la primera entonces. Sería componente en X y componente en X multiplicada por T. Entonces sería menos 3 menos 8 veces T para X. Menos 3 menos 8 veces T. Después en Y menos 7 menos 13 veces T. Menos 7 menos 13 veces T. Y componentes en Z sería 2 menos T, que es 1 por T y escribo simplemente T, con T que pertenece a los reales. Esto es considerando entonces a la primera ecuación vectorial. Considerando a la tercera, escribo entonces los valores de X, Y y Z, separando otra vez nuestros componentes. Vamos a considerar a la tercera, que sería menos 3 más 8 veces T. Después, componentes en Y, menos 7 más 13 veces T. Y finalmente, componentes en Z, 2 más T. Con T que pertenece a los reales. Listo. Ahí está considerando esta como la tercera ecuación vectorial. Tomándola como referencia para obtener las ecuaciones paramétricas. La segunda y la cuarta, es así las hacen ustedes. No te preocupes, Carla, pero trata de poner atención, por favor, a la clase, porque si no, luego por eso no me entienden. Vamos a escribir la ecuación cartesiana en forma simétrica. Sin importar qué ecuación se considere, nosotros debemos llegar a una ecuación cartesiana simétrica en términos de x, y, z. ¿Sale? Es decir, eliminar el parámetro t. Lo que vamos a hacer es, de una de estas dos que ya tenemos, de primera o tercera, despejar nosotros a el valor de t para igualar entonces entre sí a x, a y y a z. ¿Sale? A ver, voy a considerar la primera. Esto lo voy a escribir en negro nuevamente. X menos 3 pasa sumando como más 3. Todo dividido entre menos 8 va a ser igual a t. Pero eso va a ser igualado a lo que también se iguala a t, que es y más 7 sobre menos 13. Va a ser igual a z menos 2 sobre menos 1. Esa es la ecuación cartesiana en forma simétrica de esta primera. De esta otra, pues sería prácticamente lo mismo. Lo único que cambia es el vector director y por lo tanto el denominador, que todos van a ser positivos. Si está dividido entre 1, pues simplemente puedo dejarlo así. Z menos 2. Y son ecuaciones equivalentes de la cartesiana simétrica. ¿Dudas? Creo que no, maestro. No, profe, todo bien. Está muy sencillo, en realidad. Bueno, aquí yo les dejo este ejemplo. Ustedes háganlo en casa. Si tienen alguna duda, me dicen. Y aquí yo les estoy poniendo ya la solución. Vámonos con distancia de un punto a una recta. Voy a copiar la imagen. Se alcanza a ver poco. Está esto escaneado un poco feo. Voy a ir poniendo algunos elementos yo de referencia aquí de la línea recta L con su vector director U, que es el vector en esta dirección. Tengo yo aquí a un punto P
Lo voy a poner igual aquí. Aquí tengo el origen coordenado. Por lo tanto, este sería el vector de posición del punto P. El vector que va del origen hacia el punto. Y aquí tengo el vector de posición del punto Q, siendo este mi punto Q. ¿Vale? Lo que vamos a hacer es sacar la distancia de este punto a la línea recta. Yo pudiera decir que la distancia es esta, o la distancia es esta, o la distancia es esta. Ninguna de ellas es correcta. La distancia medida de un punto a una recta tendrá que ser medida de forma ortogonal a la recta, es decir, con una proyección a 90 grados. Ahora, yo lo que puedo hacer es lo siguiente. Sacar aquí una unión entre el punto P y el punto Q, que sería el segmento de P a Q, o bien lo que dice aquí la resta de los vectores de posición de Q menos P. ¿Sale? Vamos a llamarle segmento PQ para que sea más sencillo de sacar esto. Ahora, esta unión del segmento de P a Q o de Q a P respecto de la línea recta forma un ángulo teta. Una apertura de teta grados, ese segmento de PQ respecto a la línea recta. ¿Sale? La distancia entonces, ya dijimos, se va a medir de manera ortogonal. Estamos midiendo a 90 grados respecto de la recta de esta proyección que se forma del punto Q a la línea recta L. ¿Sale? Medido a 90 grados. Perdón. Ahora, yo sé, a través de trigonometría, que el seno del ángulo va a ser igual al cateto opuesto, AD, sobre la hipotenusa. ¿Sale? ¿Y la hipotenusa qué es? El segmento PQ. Pero, como estamos hablando de funciones trigonométricas, estamos diciendo que es un cociente de números y el segmento de PQ no es un número. Entonces, lo que tenemos que hacer para involucrarlo en la función trigonométrica seno es ponerle el módulo de P a Q. ¿Sale? De tal forma que la distancia que nosotros vayamos a calcular entre el punto y la línea recta se convierte en el producto del módulo de PQ por el seno de teta. ¿Sale? Ahora lo que vamos a hacer nosotros es a esta expresión que ya se tiene, multiplicarla y dividirla por el módulo del vector U, del vector director. La distancia va a ser igual a módulo de PQ por el seno de teta. Y dijimos que toda esta expresión la vamos a multiplicar y a dividir por, déjenlo hago un poquito más hacia la derecha, por este 1. Módulo de U entre módulo de U. ¿Sale? Así que la distancia va a ser igual al módulo de PQ por el módulo de U por el seno del ángulo dividido entre el módulo de U. ¿Sale? Estoy aplicando la multiplicación de estos dos elementos y aplicando propiedad conmutativa para escribir primero los módulos y después el seno del ángulo. ¿Hasta aquí alguna duda? Sí, maestro. No me quedó muy claro por qué lo multiplicamos por el módulo de U sobre el Ahorita, módulo de U. ahorita te va a quedar claro. Que era mi siguiente pregunta. El numerador, ¿a qué es igual? Y eso debe responder a tu pregunta. Esto ya lo vimos en álgebra vectorial. ¿Al producto vectorial? ¿Entre quién y quién? Entre PQ y U. ¿Pero nada más así, Santiago? Bueno, ¿cómo se llama? El módulo de ese producto cruz, ¿no? Módulo del producto cruz. Ya habíamos visto que dentro de las aplicaciones del producto cruz que su módulo
me servía para calcular áreas de paralelogramos. Y el módulo del producto cruz entre vectores es el módulo de uno por el módulo del otro por el seno del ángulo que forman. Muy bien. Todo esto dividido entre el módulo de U. ¿Sale? Y esa es la ecuación que nosotros vamos a estar calculando para la distancia. PQ cruz U en módulo. Todo esto dividido entre el módulo de U. Ahora, contestando ya tu pregunta, ¿por qué estamos multiplicando y dividiendo por el módulo de U? Porque yo difícilmente voy a tener el ángulo que están formando el segmento con la recta. Yo lo que necesito es un punto de la recta, el punto respecto del cual quiero calcular la distancia y el vector director. Y si te das cuenta son los datos que tenemos aquí, donde P es el vector de posición del punto, vector de posición del punto P que pertenece a la recta L. Q es el vector de posición del punto Q, que es respecto al cual queremos calcular la distancia. Y U es el vector director de la línea recta. Con estos elementos, entonces ya nada más tenemos elementos de la recta como tal y del punto respecto al cual queremos calcular la distancia. Pues ya no necesitamos ángulos. Por eso es que multiplicamos y dividimos por el módulo de U. De acuerdo, maestro. Gracias. Gracias a ti. Bueno, la explicación que acabo de hacer es esta misma explicación. Y aquí está la ecuación que nosotros debemos tener a la mano para poder calcular la distancia de un punto a una recta. Ahora, ¿qué les sugiero yo? Vayan haciéndose un formulario, tanto del capítulo pasado de álgebra vectorial como de este capítulo, para que más rápido hagan ustedes sus ejercicios de la plataforma, los de participación en clase y el examen. Bueno. Perpendicularidad, paralelismo y ángulo entre dos rectas. Pues está muy sencillo, porque dadas dos rectas, cualesquiera en el espacio de 3 dimensiones, las líneas rectas L y R con los vectores directores U para L y V para R, pues se convierte en el ángulo entre vectores, porque los vectores directores me representan la dirección de las rectas. Por lo tanto, lo que ya vimos en álgebra vectorial se sigue cumpliendo para las rectas. El coseno del ángulo que forman estas rectas va a ser igual a el producto punto dividido entre la multiplicación de los módulos. O bien despejado θ igual al ángulo cuyo coseno de esta expresión. No lo voy a poner así porque pues, no tiene mucho sentido estar escribiendo lo mismo. ¿Sale? ¿Qué es lo que viene aquí? Nada más que aquí los vectores les llamé U1 y U2 en lugar de U y V, pero es lo mismo. Y lo mismo, si dos rectas son ortogonales, pues entonces el producto de U y V me da 0. Esto es ortogonalidad entre rectas. Si dos rectas son ortogonales, el producto punto es 0. Si son paralelas, su producto cruz va a ser igual al vector 0. Listo. Ahí está el concepto de ángulo, ortogonalidad y paralelismo entre líneas rectas. ¿Dudas? No, maestro. No, profe. Creo que todo bien, profe. Gracias. Ahora, dos rectas, aunque no se intersecten, forman un ángulo, que es lo que quiero mostrarles ahorita con 3Studio Max. Así que no se preocupen si las rectas se intersectan o no, pueden calcular el ángulo. Posteriormente ya definirán si hay distancia entre rectas o punto de intersección. Aquí voy a colocar las líneas rectas con un grosor. Las líneas rectas no tienen grosor. Sin embargo, aquí yo voy a poner cilindros en lugar de rectas para que sean visualizables. ¿Sale? En este espacio de 3 dimensiones. Vamos a suponer que aquí yo tengo una primera línea recta.
¿Sale? Esta línea recta que está aquí, paralela al eje de las zetas. Y una segunda línea recta. Voy a maximizar el puerto de vista para que lo veamos mejor. Le voy a cambiar el color. Y la voy a rotar. Un número de grados X de manera arbitraria. Estas líneas rectas para nada se están intersectando, pero sí que definen. Voy a rotarla un poquito más así. Y a desplazarla. ¿Sale? Para nada se están tocando estas líneas rectas. Hay una distancia entre las mismas. Pero sí que definen un ángulo de intersección entre las mismas. Ahí está. Es como si lo viéramos de manera ortogonal y de frente, y el ángulo de intersección que definen las dos rectas sería este ángulo de intersección que están marcando aquí. ¿Sale? Recuerden que se podrían tener dos valores angulares, este agudo y este otro obtuso, siempre y cuando no excedan los 180 grados. Puede ser cualquiera de los dos valores válido para medir el ángulo entre las rectas, ¿vale? Y que este ángulo interno sería este mismo ángulo interno de aquí, ángulo agudo, y el ángulo obtuso sería este mismo de acá. Sin embargo, las líneas rectas no se están tocando y sí definen un ángulo entre las mismas, ¿vale? Bueno, vamos a continuar. Ya vimos qué es lo que se debe hacer para saber si dos líneas rectas son ortogonales, su producto punto da 0, y si son paralelas, el producto cruz del vector 0, bien el módulo del producto cruz da 0. Se dice que dos líneas rectas son coincidentes si además de ser paralelas, un punto de ellas pertenece a ambas rectas, es decir, todos los puntos son idénticos, ¿sale? Y ocuparán, por lo tanto, el mismo espacio geométrico. Distancia entre dos rectas. Mil disculpas, pero el frío ya me está calando. Para sacar la distancia entre las rectas se tiene esta expresión que parecería una expresión muy complicada, pero no lo es. Si nosotros estudiamos de manera correcta el capítulo anterior, veremos que es una ecuación muy sencilla. Distancia entre rectas, entonces, si yo tengo para estas mismas dos rectas un punto de esta línea recta que llamamos P subíndice L y otro punto de esta otra línea recta que llamo P subíndice R, entonces yo puedo sacar un segmento que une estos dos puntos, ¿sale? Voy a dibujarlos abajo para que no se confunda con la parte de ángulo entre rectas, ¿sale? Voy a poner a mi línea recta L y acá a mi línea recta R. Voy a poner un punto de L y un punto de R. Ahora yo puedo trazar, les decía, un segmento que una ambos puntos. Este será el segmento de PL a PR, que es lo que viene ahí en las notas y que es lo que estoy mostrando aquí como primera parte. Y después, aquí tengo un vector director de L y un vector director de R. Pero que también pudiéramos cambiar por dos letras distintas para que no nos hagamos tantas bolas, ¿sale? Ahorita lo voy a dejar así tal cual viene en las notas. ¿Qué es lo que pasa cuando yo obtengo el producto cruz entre estos dos vectores? ¿Qué es lo que me dice en esta segunda parte? ¿Qué obtengo? Un vector que es igualmente ortogonal a ambos. Y, perfecto, Santiago. ¿Y qué implicaría respecto de las rectas? Al ser simultáneamente ortogonal ese vector, lo que estoy obteniendo es, aquí va a venir un poco lo difícil en cuanto al dibujo, porque lo estoy dibujando yo, obviamente, en dos dimensiones. Cuando hago yo el producto cruz entre los vectores directores, obtengo una
dirección simultáneamente ortogonal a las rectas, a ambas rectas. ¿Sale? Entendiendo esto entonces, y observen lo bonito del álgebra vectorial y de lo que ya nosotros estudiamos, cuando yo hago el producto punto entre PL y PR, este segmento, que es un segmento cualquiera que una las dos rectas y que no es forzosamente ortogonal, difícilmente va a ser ortogonal. Tendremos mucha suerte si elegimos dos puntos y nos den la medida mínima, que es una medida simultáneamente ortogonal. Así que es casi seguro que no va a ser este segmento de PL a PR una medida mínima. Pero ¿qué pasa cuando esta medida nosotros la proyectamos sobre esta dirección que es simultáneamente ortogonal a las rectas? Entonces yo ya puedo obtener la distancia entre las mismas. Y observen cómo de este segmento de PL a PR proyectado sobre UL cruz UR se convierte en lo siguiente. Va a ser la componente escalar de este segmento entre rectas PL-PR proyectado sobre la mínima distancia que es UL cruz UR. Es el valor absoluto de la componente escalar de ese segmento que yo tomo de manera arbitraria y aleatoria, proyectado sobre pues, la distancia mínima, que es una distancia simultáneamente ortogonal a ambas rectas. Por eso es que lo escribimos así, como está ahí en las notas, así que ya no lo voy a volver a escribir. ¿Sale? Es el valor absoluto. Ojo, ¿esto qué es? Estas barras de arriba. ¿De valor absoluto? Valor absoluto, no es módulo, porque el producto punto me da un escalar. Así que es el valor absoluto de esa componente escalar, ¿sale? Si a esto le llamo A, si a esto le llamo B, escribiría A punto B entre módulo de B. No sé si estén de acuerdo conmigo. Sí, maestro. ¿Y eso qué es entonces? La componente La escalar. componente escalar. La componente escalar, ¿verdad? De un vector sobre de otro. Dense cuenta la aplicación de la componente escalar. Nos está sirviendo a nosotros para sacar la distancia entre rectas. ¿Dudas de este ejercicio? Más que nada es como que me cuesta un poco de trabajo visualizarlo. El vector de UL cruz UR. Sí. Yo sé que cuesta trabajo, pero estás de acuerdo, y ya me lo dijiste tú, que cuando hago el producto cruz entre los vectores directores obtengo un vector que es simultáneamente ortogonal a ambos. Es decir, ese vector simultáneamente ortogonal lo estoy dibujando, intentando dibujar ahí entre L y R. Por eso estoy poniendo ahí estas medidas de ortogonalidad, estos ángulos rectos. Yo sé que te cuesta trabajo verlo en el espacio de 3 dimensiones, me costaría mi trabajo también, sin que sea de manera numérica, dibujar aquí una línea recta que sea simultáneamente ortogonal, pero que cuando haces el producto cruz obtienes tú una línea recta que es simultáneamente ortogonal a ambas. Te digo, aquí va a venir lo bonito de cuando no lo haces de manera numérica, pues entonces esto se empieza a complicar. Porque estamos entrando ya a cuestiones del espacio de 3 dimensiones. Y a ver, más o menos se ve de manera ortogonal. Lo padre de esto es que con el álgebra nosotros lo que vamos a lograr es lo que de manera difícil aquí se convierte en lograr que estos dos segmentos sean ortogonales entre sí, segmentos de línea recta, dado a través del producto cruz entre los vectores. Vamos a suponer que pues, no está muy a 90 grados, te digo, pero el producto cruz te daría este segmento a 90 grados
y al mismo tiempo este segmento a 90 grados respecto de esta otra línea recta. Esto que estoy poniendo aquí en color rosa sería simultáneamente ortogonal a ambas líneas rectas. Y eso te permitiría a ti entonces proyectar cualquier par de puntos sobre las líneas rectas sobre esta medida que es simultáneamente ortogonal a ambas rectas y por lo tanto tener la mínima distancia. ¿Sale? Sí, maestro, creo que ya logré visualizarlo. Bueno, pues vamos a hacer ejercicios. Hace falta intersección entre dos rectas. Obviamente tenemos de dos sopas. Siempre, nada más quiero hacer hincapié, se puede calcular el ángulo siempre, independientemente de si existe una distancia entre rectas o bien si las dos rectas se intersectan. ¿Sale? Ya vimos nosotros cómo calcular la distancia entre rectas. Vamos a ver cómo calcular el punto de intersección. Si no hay distancia, si la distancia es cero, ¿cómo calcular el punto de intersección? A ver, Fabián me está diciendo, ¿cómo sabe cuándo es módulo y cuándo es valor absoluto? Muy fácil, Fabián. El producto punto te da un escalar. Las barras que yo le pongo a un número no pueden ser módulo. El módulo se aplica a un vector. Y como A punto B es un número, recuerda que el producto punto te da un número, por eso se llama producto escalar, porque te da un escalar un número. Las barras que tienes alrededor son de valor absoluto aplicadas a ese número. Y en la parte de abajo, UL cruz UR es un vector. El producto cruz o producto vectorial te da un vector. Y las barras que se ponen alrededor de un vector es módulo del vector. Por eso abajo es módulo del vector y arriba es valor absoluto del número. ¿Sale? De nada. Les decía que para el punto de intersección, si obtuvimos nosotros con la fórmula de la distancia que la distancia es cero, pues entonces lo que debemos hacer es igualar las ecuaciones escritas en su forma paramétrica. Y esto se convierte ya matemáticamente en un sistema de ecuaciones lineales. ¿Por qué? Porque el punto de intersección tendrá que cumplir que la misma x de una recta sea la misma x de la otra, igual o x con x. Hago lo mismo para y, igual o y con y, e igual o z con z. Y el resultado de ese sistema de ecuaciones lineales me va a dar el punto de intersección entre las rectas. ¿Sale? Pues ya acabamos con recta. Todo lo demás que viene es plano. Pero no me voy a brincar a plano hasta que no ver el suficiente número de ejercicios de recta para que nosotros practiquemos lo suficiente. ¿Sale? Con esto ya vimos todo lo de recta. Obviamente hacen falta relaciones entre recta y plano, pero recta solita y con punto ya lo vimos. Y vamos a practicar. Ahora si les parece bien a ustedes. Así que voy a ir abriendo el correo para que ustedes me vayan mandando sus ejercicios y vamos a abrir el Classroom. Ándale pues, le pica a este lado. Y aquí ya tenemos la serie de rectiplano y pues vamos a basarnos en ella. A ver, el primer ejercicio es muy bueno porque ya hemos visto todo al respecto y podemos calcularlo sin problema alguno. A ver, de este otro lado, aquí vamos poniendo nuestro ejercicio. Le doy lectura primero y lo resolvemos. Sea la línea recta L cuyas ecuaciones son y igual con 3 y z igual a 1. Calcular la distancia del origen de coordenadas a la recta L. La distancia entre la recta L y el eje de las cotas. Los ángulos alfa, beta y gamma que forman la recta L con los ejes coordenados X, Y y Z respectivamente. ¿Cómo ven este ejercicio? ¿Lo pueden hacer ustedes o lo hacemos en conjunto? En conjunto, Yo diría en conjunto, por favor. ¿Qué dificultades se encuentran de inicio para este ejercicio? A ver, hagan el análisis y díganme, por favor. Primero, ¿cuál es la ecuación que se está mostrando para la línea recta L? Tenemos de tres sopas, vectorial paramétricas o cartesiana simétrica.
No los escuché. ¿Sería vectorial paramétrica? Vectorial o paramétrica, dice su compañero. ¿Alguien que diga algo distinto? Que sea en cartesiana simétrica. Profesor, como nos la dan, ¿no cuenta como paramétrica? No te escuché, paramétrica, dice Jessica. Sergio, un poquito más fuerte, por favor. Ya nos la están dando como paramétrica, ¿no? Paramétrica. Paramétrica también dice Jessica. Paramétrica también dijo su compañero Santiago. Pues puede ser cualquiera. Y ahorita les voy a decir por qué cualquiera. Primero, ya me dan y igual con 3, z igual a 1. Entonces lo voy a escribir en la parte de la derecha para la línea recta L. Ya me dan y igual con 3, z igual con 1 y x ¿cuánto vale? ¿Todos los reales? Todos los reales. Perfecto. Por lo tanto, la línea recta es paralela ¿a quién? El eje de las X y su vector de posición, bueno, más bien su vector unitario sería el 1, 0, 0 o la que sea que le pongamos a X. O la y, ¿no? O el vector y. Es perfecto. Ahora, si esto está escrito así, pues puede ser visto como una ecuación en su forma paramétrica. Pero también si alguien me escribe x que pertenece a los reales con y igual con 3 y z igual a 1, puede ser escrito como forma cartesiana simétrica. Da lo mismo. En realidad son equivalentes una y otra. Lo importante es que entendamos esto. Esta línea recta me dice que son todos los reales en x y que vale y igual con 3 y z igual a 1. Es decir, tenemos una línea recta paralela al eje de las x con un valor constante en y otro en z. Si nosotros ponemos a nuestros ejes coordenados, me voy a borrar estos dos. Voy a activar el snap de ángulo. Ahí estamos en 90 grados. Y voy a hacer lo mismo aquí, 90 grados. Ya tengo mi sistema X, Y, Z, ¿sale? Este es mi sistema de coordenadas. Ahora, me dicen que los valores de Y de Z son constantes. Y igual a 3 y Z igual a 1. Entonces lo que voy a hacer es mover esto 3 unidades en Y, 1 unidad en Z. Y si se dan cuenta, esta línea recta, que obviamente sería infinita, sería paralela al eje de las X. Con Y igual con 3 y Z igual a 1, nosotros tenemos esta línea recta que hace el barrido sobre todos los reales en X y paralela, por lo tanto, al eje de las X. ¿Sale? Pero ahora, lo interesante es calcular la distancia respecto al origen de coordenadas. ¿Cuál es la distancia respecto a este origen de coordenadas? Vamos a... Disculpe, tengo una Sí, duda, maestro. dime. Entonces, ¿podemos usar cualquiera de las dos formas de expresión indiscriminadamente? O sea, ¿podemos Sí, usar la paramétrica o en la otra? sí, porque lo que te interesa de aquí, Santiago, es lo siguiente. Primero, ¿qué punto te gusta a ti que esté apoyado sobre esta línea recta? A Puede ver, ser el 1,3,1. sale, a ti te gustó ese. Jessica, ayúdame a darme otro punto. Jessica Rivera, que me escribió. Otro punto de esta línea recta, por favor. ¿Puedes abrir el micrófono, Jessica? O bien escríbeme, ¿qué punto quieres? Deben estar atentos para cuando yo les llame. A ver, alguien más que no sea Santiago. Otro punto de la línea recta. Podría ser 0,3,1. Perfecto, 0,3,1. Santiago dijo 1,3,1. Les decía que lo padre de lo que nosotros acabamos de ver, a través de álgebra vectorial para calcular la distancia, por ejemplo, de un punto a una recta, es que sin importar cuál punto tome, la distancia va a ser exactamente la misma. Así que aquí tenemos dos ejemplos distintos, el que nos dijo Edith y el que nos está diciendo Santiago.
¿Cuál es el vector director de la línea recta? Son los coeficientes de t en cada una de las ecuaciones de x, y, z. ¿Qué escribo entonces? Podría ser Pues 1 es el coeficiente de t en x, 0 es el coeficiente de t en y 0 es el coeficiente de t en z. Pues aquí es esto, 1 más 0t es 1, ¿no? 3 más 0 veces t es 3. Y aquí tengo 1 por t, 1, 0, 0. Es el vector y. Listo. Pues entonces, lo que vamos a tener nosotros en el inciso A es la distancia del origen de coordenadas. Ahora, para el inciso A, primero voy a poner lo siguiente nada más. Yo tengo al punto Q como el origen de coordenadas. Y la distancia que nosotros habíamos visto cómo calcular era el módulo de PQ cruz U entre el módulo de U. ¿Sale? Eso lo tenemos por aquí, nada más para que no se queden con dudas. ¿Dónde lo tengo? Acá está. Aquí está la distancia de un punto a una recta. Es lo mismo que estamos haciendo nosotros acá. Vale, ya lo habíamos visto. Simplemente lo traemos a colación. Así que voy a tener, le voy a llamar de 1 y de 2, aunque es la misma distancia, pero lo voy a hacer esto por la primera forma que nos dijo Edith, esto por la segunda forma que nos dijo Santiago. ¿Sale? Para que vean que da exactamente lo mismo. Yo sé que nada más nos piden la distancia, pero lo voy a hacer de estas dos distintas maneras para que nosotros no nos quedemos con duda. Así que de P a Q, siendo Q el origen, ¿están de acuerdo que el mismo vector de posición cuando lo resto con 0, 0, 0 me da ese mismo vector de posición y con esto puedo decir que eso es PQ? Los valores que me dieron sus compañeros. sí, maestro. Así Sí, que profe. primero vamos a hacer 0, 3, 1, producto cruz con 1, 0, 0. Y eso voy a sacar su módulo dividido entre el módulo de U. ¿Cuánto vale el módulo de U? 1. Por lo tanto, en este caso, que va dividido entre 1, lo voy a poner nada más para ejemplificar y para sustituir el valor, aunque no es necesario porque todo número dividido entre 1 es el mismo número, basta con que calculemos el módulo del producto cruz. Así que voy a hacer PQ cruz U y saco su módulo. PQ cruz U es I, J y K. Después PQ, que es 031. Y 100 U. Voy a sacar el producto cruz. Para ahí, ¿qué me da? 0. 0. Para J, ¿qué me da? Menos 1. Nope. Sería 0 menos 1 por 1, 1. Y todo eso multiplicado por el menos de la J, 1. 1. Ojo con eso, ¿eh? Y finalmente, ahí nada más dejen borro esto. Finalmente para acá. Menos 3. Perfecto. Ahora sí, la distancia va a ser igual al módulo de 0, 1 menos 3, que sería la raíz cuadrada, de 0 al cuadrado 0, más 1 al cuadrado 1, menos 3 al cuadrado 9. Todo esto dividido entre 1. Y encontramos cuánto vale la distancia del origen a la recta. Raíz de 10 unidades lineales. Voy a hacerlo a través de la segunda metodología. Bueno, no metodología, a través del segundo dato que nos dio Santiago. La distancia 2 va a ser igual a 1, 3, 1, producto cruz con 1, 0, 0. Eso en módulo dividido entre 1, ya no lo voy a poner. Así que ahora el producto cruz
entre los vectores se va a convertir en I, J multiplicado por menos 1 y K con 1, 3, 1 y 1, 0, 0. Dense cuenta que los vectores son distintos, sin embargo el resultado de la distancia tendrá que ser idéntico. Calculamos para I, da 0. Para J, ¿cuál sería el resultado? Menos 1. 1 otra vez, ¿no, compañero? Sí, 1. Sería menos Sí. 1 de la diagonal inversa por el menos de la J, 1. Para acá, Menos 3. menos 3. ¿Se dieron cuenta que dio lo mismo? Por lo tanto, la distancia calculada con el segundo dato va a ser igual a lo mismo, a la raíz de 1 más 9 sobre 1, y esto es igual a raíz de 10 unidades lineales. La misma distancia. Esto es lo bonito. Sin importar si ustedes le dan el valor de 1.000.000, 3,1, se obtiene la misma distancia a raíz de 10 unidades. O si le dan el 0,31, o si le dan menos 1.000.000, o el valor que ustedes le den al punto que elijan ustedes de manera arbitraria de la línea recta L, la distancia sigue siendo raíz de 10 unidades. ¿Sale? ¿Dudas del inciso A? Sí, yo tengo una duda, maestro. Creo que me estoy confundiendo así durísimo, porque entiendo que el segmento PQ se diría como Q menos P. Entonces no nos daría 0, menos 3, menos 1. Correcto. Sin embargo, lo puse así para no manejar números negativos. Sale, ponlo negativo, de todas maneras. Lo que vas a hacer es cambiar en signo las componentes. ¿Cuánto te da aquí? Lo mismo, ¿no? Sí. ¿Sale? Entonces no afecta, en realidad. Yo lo estoy poniendo así por simplicidad, para no estar restándole, pero si gustas, lo que vamos a hacer para que aquí no quede una incoherencia matemática, como bien lo señalas, en lugar de poner PQ, vamos a poner QP. Y ahora sí, ya tenemos lo mismo, ¿sale? Sí, maestro, gracias. A ti, gracias por la observación. De hecho, lo había visto yo, pero no quería mencionarlo para no generarles ahí mayores dudas, pero creo que de todas maneras quedaron dudas al respecto, así que bueno, voy a borrar nada más estos menos de color naranja y ponemos QP. Aquí vamos a poner que esto va de Q a P. Bueno, la distancia fue la misma. ¿Cómo se obtuvo el vector U? Los coeficientes de T en X, Y, Z. ¿Sale, Mauricio? Y como el coeficiente de T es 1 en X, 0 en Y y 0 en Z, pues por eso es 1, 0, 0. Gracias a ti, Mauricio. La distancia entre la línea recta L y el eje de las cotas. Ahora la distancia que vamos a calcular nosotros va a ser igual a el valor absoluto. Vamos a llamarle a los puntos A y B. ¿Sale? AB, producto punto. Y le voy a llamar al vector de L, U, que ya lo tenemos aquí. U, producto cruz, con el eje de las cotas. ¿Cuál es el vector director que involucra al eje de las cotas? ¿Cómo se llama? Bueno, ya se contestaron acá en El el chat. vector unitario K. Ajá, K, perfecto. Gracias, Luis Fernando. Entonces tengo el valor absoluto de AB punto U cruz K, todo dividido entre el módulo de U cruz K. ¿Dudas de por qué lo estoy escribiendo así? Sí, ¿podría repetir por qué eligió U cruz K? Es que creo que no entendí eso. ¿Por qué la distancia entre la recta y el eje de las cotas? La recta tiene el vector director U y el eje de las cotas es el vector K. Estoy De acuerdo, sustituyendo los maestro. datos. Ujú.
El punto A va a pertenecer a la línea recta. ¿Cuál punto quieren ahora ustedes? Vamos a dar uno con valor de t negativo, ¿sale? Para que vean que da lo mismo. ¿Qué punto les gusta para la línea recta? -2, 3 y 1. Sale. Denise dice -2, igual Diego. Coincidieron. -2, 3, 1. Perfecto. El punto B. Aquí nada más lo voy a poner así. Que A pertenece a la línea recta L, para que no se me hagan bolas. Y el punto B. ¿Qué es el punto B? Un punto perteneciente a la segunda línea recta, que es el eje de las cotas. Ahora, del eje de las cotas, yo aquí tengo mi eje Z, pues puede ser el origen, puede ser 001, 002, o bien negativos. ¿Qué valor les gusta? El 002. Sale, 002. Ahora B pertenece a la línea recta que va en dirección del eje de las Z. Voy a poner así al eje Z, ¿sale? Ya tengo A, ya tengo B. U lo vuelvo a poner como dato, que es 100. Este valor de U era el que ya habíamos encontrado nosotros de las ecuaciones paramétricas y o cartesiana simétrica que tenemos como dato. Y también el vector K. Pues ya sabemos que es 0, 0, 1. Tenemos todos los datos para calcular la distancia, ¿están de acuerdo? Ahora, AB, ¿a qué les va a dar igual? Sería 2, -3, 1. Perfecto. Y voy a hacer U cruz K. En la parte de abajo voy a hacer U cruz K. Y J multiplicado por -1 y K. Ahora, U es igual al vector I, ¿verdad? ¿Cuánto les da I cruz K? Si nosotros hacemos I cruz K, les garantizo yo que vamos a obtener el resultado J. Vamos a hacerlo, a ver si es cierto. U es I, que es 100, K es 001. Cancelamos primer renglón y primera columna. 0 por 1, 0, menos 0 por 0, 0. Primera componente, 0. Después, para J, cancelamos renglón y columna de J. ¿Cuánto les da? 1. -1. Pero por el -1. menos de afuera, -1. ¿Sale? Y simplemente para acá, terminamos ya nuestro vector. 1 por 0, 0, menos 0 por 0, 0. 0. Y el vector menos J. ¿Sale? Bueno, yo había dicho J, se hizo en sentido contrario, da menos J, no importa. Es 0 menos 1, 0. Ese es el producto cruz. Ahora, ¿cuánto vale el módulo de U cruz K? Para terminar ya. Y 1. sustituir todo. 1, ¿verdad? Sería la raíz cuadrada de menos 1 al cuadrado. Raíz de 1, 1. Ahora la distancia, ya por lo tanto, y finalmente la distancia va a ser igual al valor absoluto de AB, que es 2 menos 3, 1. Producto punto con U cruz K, 0 menos 1, 0. Todo esto dividido entre el módulo de U cruz K, entre 1. Pues simplemente es el producto punto en valor absoluto. ¿Cuánto nos da el producto punto? 3. Sí, porque es 2 por 0, 0. Y 1 por 0, 0. Nada más nos queda la componente en medio, que es menos 3 por menos 1, que es 3. 3 en valor absoluto, 3. Ya encontramos la distancia. La distancia son 3 unidades. Fabián, preguntas de dónde salió B. El punto B pertenece al eje de las zetas. Cualquier punto que quieras tú del eje Z. Aquí yo tengo mi sistema de coordenadas X, Y y Z. Da un punto cualquiera. A Santiago se le ocurrió el punto B de coordenadas 002. Ahora, yo les sugiero a ustedes en casa, por ejemplo, lo hagan con un punto B que se inventen de coordenadas a lo mejor 00 menos 5. Y van a ver que les da exactamente lo mismo. Lo voy a hacer en tinta naranja. Ya no lo hacen en casa, lo hacen aquí. AB va a ser igual
2, menos 3, y aquí vamos a cambiar el valor por menos 5. Menos 5 menos 1, menos 6. Entonces, lo que cambia es la componente en Z. ¿Sale? U cruz K y el módulo quedan igual. Así que lo único que voy a hacer es cambiar en el producto punto 2, menos 3, menos 6. Producto punto con 0, menos 1, 0. ¿Cuál es el valor del producto punto? De nuevo 3. 3 Igual 3, ¿no? unidades. Igual 3 dio el mismo resultado. Así que sin importar qué punto tomen ustedes de Z o qué punto tomen ustedes de la recta L, el resultado va a ser exactamente el mismo. Intenten ustedes con los valores que quieran. Ya lo hice aquí con otro valor y siguió dando 3 unidades de distancia. Ahora, hasta este punto lo que voy a hacer es lo siguiente. ¿Están de acuerdo que la línea recta es paralela al eje de las X? En el extremo de la derecha voy a intentar bosquejar lo siguiente. Aquí se alcanza a ver la ecuación. Voy a dibujar esto así. El eje X lo vemos como un punto si lo vemos de frente. Aquí veo Y y veo Z. Y veo que es Y igual con 3 y Z igual a 1. ¿Sale? Aquí estaría entonces la línea recta vista de frente, como un punto. ¿Están de acuerdo conmigo o no? Sí, maestro. Ahora, si empleamos trigonometría en el inciso A, ¿cuál es la distancia del origen al punto L? Pues se convierte entonces, déjenme ver dónde lo puedo poner, igual aquí en el extremo de la derecha. Se convierte esto en un triángulo rectángulo cuyo vértice es el origen. Aquí yo sé son 3 unidades. Yo sé la cota es 1 unidad. Y esta sería la distancia entre mi línea recta L, que veo como un punto de frente, con el origen coordenado. Se convierte en teorema de Pitágoras. La distancia va a ser igual a la raíz cuadrada de la suma del cuadrado de los catetos. ¿Estamos de acuerdo que da lo mismo que nos dio acá? Sí. Ahora, esto no va a ocurrir así siempre tan fácil. No les van a dar una línea recta paralela a uno de los ejes. En este primer ejercicio, y me gusta ponerlo, sí se da así y me gusta escribirlo de esta manera o poner este ejercicio, resolver este ejercicio, porque también lo puedo mostrar a través de trigonometría. Ahora, ¿cuál es la distancia de la línea recta L al eje de las zetas? Se mide de manera ortogonal. Por lo tanto, ¿cuál es la distancia? Y. El valor de Y, ¿verdad? La distancia son estas 3 unidades. Por eso nos dieron estas 3 unidades. Bueno, eso era lo que quería ponerles en los incisos A y B. Vámonos con el inciso C para terminar la clase con este ejercicio. Los ángulos alfa, beta y gamma que forman la línea recta L con los ejes coordenados X, Y y Z respectivamente. ¿Y aquí qué hacemos? Sabemos que con Z y con Y va a formar ángulos de 90 grados. Sí, pero vámonos con las ecuaciones que ya conocemos, porfa. ¿Cuánto vale alfa? Ángulo director medio respecto al eje de las X. Alfa va a ser el ángulo cuyo coseno es el módulo de en X, más bien la componente de X sobre La el módulo. componente en X, sale. Aquí tenemos en todo momento presente el vector director. La componente en X, 1 sobre el módulo del vector, que ya dijimos es 1 también, y aquí lo señalo. 1 sobre 1. ¿Y cuánto vale el ángulo cuyo coseno de 1? ¿Cero? Sí, coseno de 0 es 1. Ángulo cuyo coseno de 1 es 0 grados. Ya sabíamos que era paralela al eje de las X, por lo tanto el ángulo alfa tendrían que ser 0 grados. Después beta va a ser igual al ángulo cuyo coseno es la componente en Y del vector dividido entre el módulo del vector. ¿Cuánto vale el ángulo cuyo coseno de 0? 90. Sí, coseno de 90 vale 0. El ángulo cuyo coseno de 0 es 90 grados. Pues sí, si la línea recta es paralela al eje de las X, forma 90 grados con el eje Y. Y finalmente gamma será igual al ángulo cuyo coseno de la componente en Z, que es 0, sobre el módulo del vector. Y siguen siendo los mismos 90 grados. ¿Dudas de este ejercicio? Yo tengo una duda. El inciso B no pudimos haberlo resuelto como distancia entre dos rectas. Así es como se está sacando, Santiago. Esta formulita de aquí
Es la distancia entre rectas. Ya para no regresarme al pizarrón y marearlos con la parte donde está, voy a regresarme aquí a las notas donde tengo distancia entre rectas. Aquí está. El segmento que une a ambas rectas, producto a punto con los vectores del producto cruz de los vectores directores de las rectas dividido entre ese módulo. Es lo mismo que tenemos aquí. Dos puntos de las rectas, de la recta L y del eje de las zetas. Aquí está. Su segmento que los une, producto a punto con el producto cruz de los vectores directores de las rectas, de la recta L y del eje Z, dividido entre el módulo de ese producto cruz. Fue lo que hicimos. Sí, creo que entonces yo me estaba confundiendo, disculpe. Yo sé que es muy común, no te preocupes, no pidas disculpas. Es muy común que nos hagamos bolas de inicio. ¿Qué les sugiero yo nuevamente? Y esto les queda de tarea para el día de mañana. Traigan su formulario presente, pues, o sea, no lo van a traer aquí a mi casa, sino tráiganlo presente, ténganlo presente ustedes. El día de hoy hagan una tarjetita con todas las fórmulas que nosotros vimos o ecuaciones que nosotros vimos de álgebra vectorial y con las que hemos visto ahorita ya de línea recta en este capítulo, de tal forma que lo van a identificar ya de manera muy rápida, ¿sale? Sí, maestro, gracias. Gracias a ti. ¿Alguna otra duda? Por mi parte, no, prof. Gracias, Edith. Pues se finí, consumatum est. Todo bien. No, profesor. No hay dudas. Pues entonces, nos vemos el día de mañana. Cuídense mucho, tengan bonito día y continuamos con ejercicios. Entren temprano, es muy importante. Trataré de empezar la clase 7 en punto. 7:02 a más tardar porque vamos a empezar a hacer ejercicios y quiero que sean muchos ejercicios de recta nada más para que no se queden con una sola duda de recta, ¿sale? Así que entren temprano, por favor, y nos vemos mañana. Bonito día. Igualmente, maestro, gracias. Gracias Hasta a luego, ustedes. profe. Tenga buen día. Buen día. Bye, bonito día. Cuídense mucho.